Hola Berenice, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias que nos has visitado. No, gracias por la invitación. Bueno, Jamapa es un municipio que está pasando Medellín, está como a 6 kilómetros adelante, y pues es más como el municipio donde viene el río, ¿no? El referente es, pues, allá pasa un río, que es el río que abastece de agua todo el puerto de Veracruz y Boca del Río, ¿no? Y es como ese, el municipio icónico, por eso se identifica, ¿no? Por el río Jamapa. Y está como 40 minutos de aquí en coche, en transporte público pues un poquito más, pero estamos bien cerquita. Sí, la historia comenzó con mi mamá porque ella tuvo que viajar a la Ciudad de México pues como en el fenómeno migratorio de los 70s, donde muchos se fueron a México a trabajar, ¿no? Decían que, no, pues vamos a México a, pues a mejorar nuestra vida, ¿no? Allá hay más fábricas, hay más oportunidades de trabajo, como en su momento Ciudad Juárez o Tijuana. En los 70s creo que pasó con la Ciudad de México, y mi mamá se va en los 70s a México, y pues allá nací yo. De mi papá no supimos nada, pero mi referente de arraigo fue Veracruz. Cada que había oportunidad de vacaciones, vámonos a Veracruz. Y cada fin de semana que se podía, vamos a Veracruz, ¿no? Iba mi abuelita y me regresaba con ella unos días a Veracruz, y iba una tía y vámonos a Veracruz. Y yo amaba venir a Veracruz, y cuando llega el momento en que comienzo a crecer, ya tenía yo como 10 años, y empieza la inseguridad en la Ciudad de México a ponerse más intensa, mi mamá dice, no, vámonos para allá. Y pues yo muy feliz, nos venimos en el 2000, y acá terminé la primaria, y yo estaba feliz de vivir en Jamapa. Jamapa era un lugar, o es un lugar muy hermoso, muy verde, el río en esos años todavía estaba muy bonito. Entonces mi mamá viene, me deja con una tía y se regresa a México porque tenía que vender una casa que teníamos allá, y yo me quedo con mi tía, y pues estaba mi prima, y había más oportunidad de jugar, había mucho espacio al aire libre. Vivimos frente a unas parcelas, entonces el señor de la parcela de enfrente ordeñaba vacas y me mandaban a mí a buscar la leche a la parcela, y pasaba yo cerquita de un lugar que se llamaba El Muro, y que es como muy, como de mucha leyenda, mucho misticismo ahí en Jamapa, ¿no? Y era muy divertido, muy interesante, había muchas leyendas, y claro que cada que se podía nos íbamos a bañar al río, ¿no? Y nos escapábamos mi prima y yo, y era muy divertido. Y pues así comienza la historia, ¿no? Desde mi mamá, que por razones de superación, pues se fue a buscar oportunidades a la Ciudad de México, y eso pues hizo que yo naciera allá, pero pues mi arraigo fue acá en Jamapa. Con el tiempo pasó que se escuchaba donde nosotros vivíamos, le digo que pegado a las parcelas, y de repente se escuchaba la música de un fandango, ¿no? Y se escuchaba y yo le decía a mi tía, yo quiero ir, ¿qué es eso? Yo quiero ir. Me decía, pues ve, los hijos de mi comadre, ellos son los que tocan. Vienen, yo sé que vienen unos señores a enseñarles. Ve. Y a veces se escuchaba como al atardecer, como 4 de la tarde, más o menos. Y un día que voy, y pues estaba ahí don Gilberto Gutiérrez Muno Blanco, César Castro Jarochelo, Rodrigo Arboleida, Convere,
Estaban pues varios, ahí conocí a Octavio Vega, Ramón Gutiérrez. Ellos iban a dar talleres ahí a la comunidad donde yo vivía. Y pues ahí comenzó pues mi aventura por este mundo de la música y el fandango. Terminé la primaria ahí en Jamapa, los últimos 2 años, porque yo cuando llegué tenía 10, ahí terminé la primaria. En esos años, recién que llegué, yo conocí a Gilberto ahí en Jamapa. Daba talleres en casa de un señor que ya falleció, se llamaba Rosendo Lara Marcial, y él era violinista ahí en Jamapa. Decían, ya era un señor ya muy anciano, y decían que él era el de los últimos músicos de fandango de ahí de la comunidad. Y ahí terminé la primaria en Jamapa, y más tarde me vine a estudiar al puerto de Veracruz en la técnica 123. Ahí terminé, ahí hice la secundaria. Y en esos años ya Gilberto dejó de ir a Jamapa, y pues ya no había con quién tocar. Los chicos con los que tocábamos, que eran los jamapollos, les decían al grupo, crecieron, pues terminaron su bachillerato. Y pues en Jamapa antes lo más común era que terminando el bachillerato a trabajar enseguida. Y ellos terminan su bachillerato y se van a trabajar, ¿no? Y yo era de las más chicas, de las niñas más chicas de esa generación de jóvenes que aprendimos ahí en los talleres. Y ya no había con quién tocar. Bueno, en ese entonces no nos permitían a las mujeres tocar, sino nada más bailar, ¿no? Todas las niñas éramos bailadoras y ellos eran los músicos. Y pues dejé de bailar, dejé de tocar hasta pues que cuando terminé la universidad, acá en Veracruz, en el Cebetis 79, ahí hice el bachillerato. Y no volví a tocar hasta que salí de la universidad, creo. Bueno, yo trabajaba en una financiera. Recién que yo terminé el bachillerato, pues fue a conseguir trabajo, ¿no? Y yo no entré enseguidita a la universidad, me esperé un poco y dije, bueno, en este año voy a trabajar, voy a tomármelo pues como para descubrir si de verdad quiero estudiar o qué es lo que quiero estudiar realmente, ¿no? Entonces me puse a trabajar, y una amiga entra a una financiera y me dice, oye, aquí hay trabajo y se gana muy bien, vas a ganar tanto. Y yo, pues está bien, pues vamos, ¿no? Y enseguida me contrataron. Y sí, ganaba muy bien, pero era hasta el puerto de Veracruz. Yo trabajaba ya por la calle Montesinos, que es de las últimas calles de ese cuadro de la ciudad, ¿no? Entonces tenía que viajar desde Jamapa hasta allá, ¿no? Y el Jamapa me dejaba ahí en el centro, donde está el Hotel Campo Amor. Ahí me dejaba el camión, y yo tenía que caminar desde ahí hasta allá, hasta Montesinos. Entonces me hacía como media hora caminando hasta allá. Y todos los días, ¿no? Todos los días entraba yo a las 8 de la mañana, pero no había hora de salida. O sea, entraba 8 de la mañana y podía yo salir 12, 1 de la madrugada. El jefe era de que aquí no nos vamos hasta que el último crédito se capture, y eso ocurría en fines de mes. Entonces yo me acercaba a él y yo, Fernando, por favor, déjame ir a mi casa porque es muy lejos, yo no alcanzo camión, el último camión sale a las 12 de la noche y yo tengo que llegar a mi casa. Y me decía, no, o sea, o todos nos vamos o no se va ninguno y no te vas. Y pues yo, pues era el jefe, tenía que cumplir con las órdenes de la empresa, y ahí me quedaba, pero a veces sin hacer nada, solo nada más porque él no quería que nos fuéramos. Y había mujeres y hombres trabajando en esa empresa, éramos como 4 mujeres y casi todos eran varones. Y ni mujeres ni hombres se iban, ¿no?
pero todos estaban como muy tranquilos y yo sufría por el trayecto que yo recorría. Aparte que era muy tarde, tenía que caminar, no estaba enseguida la parada del camión, ¿no? Entonces, eso me empezaba a traer problemas con mi pareja. Yo ya vivía con mi pareja y me decía, pero es que ve la hora que llegas. Pues sí, pero es que no me dejan salir. Y así empezaron muchos problemas y me decía, deja de trabajar. Él me decía, deja de trabajar porque mira, o sea, la hora que llegas, digo, pues tú me vas a dar el dinero que estoy ganando. Sí ganaba más o menos. Y yo no quería dejar de trabajar por el dinero, pero era muy pesado, eran muchas horas y muy peligroso. Aparte en la oficina había una situación que había cosas que eran muy injustas, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo era atender al cliente en campo, ¿no? Yo llegaba a la oficina, me reportaba, agarraba mis documentos y salía a campo, ¿no? Yo caminaba mucho para ver a mis clientes, pero el jefe llegaba el momento en que me decía, a ver si te peinas mejor, a ver si te maquillas, a ver si mejor te traes unas zapatillas y detalles así, ¿no? Y me comparaba con otras compañeras. No, es que ella es más bonita que tú porque ella tiene mejor cuerpo, ella tiene mejor forma de nariz, de cara, etcétera. Muchas comparaciones físicas. Y de repente decía, ay, vente para acá, y me quería sentar en las piernas. Y situaciones así, ¿no? Cosas que a mí no me gustaban y también el cómo veía a mis compañeras, que igual sentía yo que daba yo la espalda y hacía lo mismo. Muchas situaciones así, entonces fueron muchas cosas y de repente hubo un día que lo decidí y le dije, ¿sabes qué? Te presenté mi renuncia y me dice, no, no te vas a ir. No te vas a ir porque tu cartera de clientes es muy amplia y ¿quién la va a atender? Y yo, pues sí me voy. Para esto ya había pasado como año y medio. Ya llevaba yo como año y medio trabajando ahí. Y me dice, no te vas a ir. Y yo compré un boleto de viaje para que creyera que de verdad me iba. Y fui y se lo presenté. Le digo, mira, me voy tal día. Me tienes que dar mi renuncia. Y fue así como me dio mi renuncia porque yo le comprobé que me iba. Pero no me dejaba renunciar. Y eran situaciones en las que ya teníamos que ir a trabajar hasta los domingos. Y no quería que fuéramos como fuera, sino que fuéramos de zapatillas, con falda, cosas que no tenían nada que ver con el trabajo, pero lo decían, no, pero las mujeres que se vengan con zapatillas y con falda. Y situaciones así, y fueron muchas cosas que dije, no, ya. Era un día, que eso fue muy, muy importante, muy crucial. Salgo de trabajar, para que yo pudiera llegar a casa tenía que tomar un taxi a fuerza. Entonces me subo al taxi y en el libramiento, Paso del Toro, ¿cómo se llama? Sí, es el libramiento Paso del Toro. Para ir a Jamapa pasa la caseta y en lugar de agarrar el taxi y doblar o sea, agarrar el retorno para ir hacia Jamapa, se fue de largo. Y entré en pánico y fue muy desesperante y le decía yo al taxista, es que no es para acá. Y me decía, sí es para acá y por favor, es que no es para acá. Y no quería regresar y gracias a Dios, creo que, no sé, Dios me ayudó. Se regresa el taxista y ya me llevó hasta mi casa, pero creo que eso fue el detonante. Dije, no, ya, hasta esto es lo último, ¿no? Tenía mucho miedo, ya era demasiado y decidí renunciar. Creo que a raíz de eso, o sea, ya fue la gota que derramó el vaso. Y de ahí, pues, ya termino salgo de esa empresa y estaba yo muy feliz, me sentía libre, pero y el jefe antes de que me diera la renuncia me dice, en 15 días te vas a acordar de mí y vas a regresar. Dice, las puertas están abiertas porque tú eres buena en tu trabajo, pero te vas a acordar de mí, te va a hacer falta el dinero y vas a venir otra vez. Dije, no, ya no regreso, ¿no? Y ya estando en casa fui muy feliz, conseguí una jarana, empecé a tocar
Y venía a tocar a la Universidad Cristóbal Colón, estaba el maestro Fallo ahí dando clases. Y, y ahí llevaba mi jarana, pero en el camión siempre se estropeaba, ¿no? Entonces iba yo librando los golpes, ¿no? Y protegiendo mi jarana. Entonces dije, bueno, es que hace falta que tenga mi jarana un estuche. Y le dibujé su estuche, lo hice con manta bondeada, pero yo no sabía coser a máquina. Y lo hice a mano, no me salió, lo volví a hacer. Y tengo una amiga que ella hace ropa y le digo, oye, ayúdame a hacer esto porque no me sale, pero, o sea, ya tengo las piezas, pero ahora como, ayúdame a armarlo, ¿no? Y ya me ayudó a armarla. Y, y yo estaba feliz ya yendo a tocar, pero no tenía dinero. No tenía dinero, no tenía trabajo. Decía, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ya no es opción irme a trabajar a Veracruz y menos una financiera que tiene esas condiciones de trabajo, ¿no? Pero yo estaba feliz tocando, sin dinero, pero yo iba a tocar, ¿no? Y empecé a aprender y ya llevaba mi estuchito, mi jaranita en mi estuchito, y me empezaban a decir los compañeros, ay, tu estuchito está bonito, ¿quién te lo hizo? No, pues yo lo hice, y una amiga me ayudó, pues hazme uno. Y empecé a hacer estuches. Así, sin saber coser, sin saber hacer nada, iba yo con mi amiga, oye, es que me encargaron un estuche, ayúdame a hacerlo. Y mi amiga, sí, te ayudo. Y ya después le decía, oye, pues hazlos tú, porque pues yo no sé ni coser, o sea, yo nada más los trazo y tú los terminas haciendo. Me dice, bueno, yo te los hago, ¿no? Entonces ella hacía el estuche y los entregábamos, ¿no? Y así hasta que un día me dice, Bere, es que yo no tengo tiempo. Aprende a coser y hazlos tú. Y ella me enseñó a coser. Cabe mencionar que mis papás, mi mamá y mi papá, pues han cosido toda su vida. Mi mamá cuando se fue a trabajar a la Ciudad de México, se fue a una fábrica de costura. Hacían suéteres y mi mamá sabe manejar muchos tipos de máquinas de coser. Pero mi mamá nunca me dejó usarlas porque decía que no, yo tenía que ser licenciada o yo tenía que tener otro oficio, no la costura. La costura no, porque era muy cansada, porque dolía mucho la espalda, porque no, yo tenía que hacer otra cosa. Pero en ese momento en el que yo no tenía trabajo y no tenía más opciones porque no quería, me sentía yo insegura de buscar de nuevo trabajo por la experiencia que acababa de tener y sobre todo necesitaba un ingreso, ¿no? Para entonces yo ya tenía un bebé y mi hijo tenía 2 años y yo no quería irme y dejarlo solito, ¿no? Yo decía, irme a trabajar a Veracruz son muchas horas, es mucho tiempo y menos dinero porque los gastos cada vez eran mayores. Entonces comencé a coser y a hacer estuches. Bueno, pues ya una vez que mi amiga me dice, sí, yo te enseño a coser, bueno, pues ya le digo a mi mamá, mamá, necesito que me prestes la máquina. Dice, ¿la máquina de coser? Sí. Ay, hija, ¿qué vas a hacer? No, pues es que mira, tengo esta idea y yo creo que sí los puedo vender y sí me están encargando y mi mamá, como toda buena madre, bueno, está bien, te apoyo, y pues necesito que me cuides al niño en lo que yo estoy trabajando, voy a ir por material y el polifón, que es el material que se le pone de relleno al estuche, lo venden por rollos, entonces es un rollo grande. Entonces llegaba yo con mi rollo y la casa de mi mamá, que era donde vivíamos, es muy pequeña. En la sala, era la sala, comedor y cocina. Todo ahí, una mesita bien pequeña, como esta mesa. Entonces, para que yo pudiera trabajar, tenía que desocupar la mesa y parte del piso, hacer la mesa al fondo y tender el rollo en el piso. Y ahí mi amiga y yo tiradas en el piso, trazando y cortando. Y luego recoge todo porque es la hora de la comida y haz todo esto para allá porque vamos a comer. Y el niño pasando, y espérate, mi amorcito, espérate. Y pues que ya hay visitas, pues recoge todo, ¿no? Entonces, lo ideal tenía que ser en la noche. Trabajar en la noche ya que todo el mundo estuviera descansando para que yo pudiera avanzar. Ya el niño dormido, mi esposo también, ya todo el mundo comió, ya todo el mundo cenó, ahora sí, vamos a trabajar. Y ahora sí,
a tender todo en el piso, a cortar en el piso. Y la máquina de coser pues está en una mesita, es una máquina Singer de esas viejitas que tienen un mueble pequeño. Y a coser, primero yo empecé haciendo estuches de leona. Los primeros estuches que hice fueron de leona. Entonces era bien difícil en una máquina casera estar tac, 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 casi puntada por puntada, para que la aguja no se rompiera y pudiera yo pasar el estuche, que era un estuche grueso, ¿no? Y así, noche tras noche, y de repente otra, de jarana tercera, de marimbol, y así. Y mi mamá se levantaba en las noches y me veía ahí apurada, cortando, cosiendo. Ay, hija, me decía, ay, hija, ¿en qué lío te metiste? Y se sentaba ahí y no me ayudaba, pero me decía, ay, y ahí se quedaba acompañándome a veces en las noches. Y ya cuando no podía con el sueño me decía, bueno, ya me voy a acostar, hija, no te acuestes tarde, pero ahí me amanecía cosiendo. Y una vez que terminaba de hacer el estuche, al otro día, vámonos a entregar, y antes recoger todo, ¿no? Porque la casa era súper chiquita. Y recoger todo para que pues ellos pudieran tener el espacio para moverse en el día, ¿no? Y a poner todo en un rincón y vámonos a entregar. Y regresa con más material y otro estuche. Y así, gracias a Dios, poco a poco fui pues aprendiendo. No fue fácil, los primeros me quedaban torcidos, a desbaratar y a volver a hacer. Y así también hubo muchos errores, ¿no? Hubo también pérdidas al principio. Todavía tengo un estuche ahí en un tapanco todo arrumbado que me quedó torcido, que luego lo compongo y ahí se quedó. Pero poco a poco, pues los clientes iban pidiendo, ¿no? Tengo esta foto, mira, ¿puedes hacérmelo? Y yo decía, no tengo ni idea, pero sí puedo. Sí, claro que sí. Y sí, así fue. Al principio se hacía la orilla como con una cinta que se llama cinta rígida, que es con la que hacen las asitas de las mochilas y así. Se le ponía todo alrededor. Y después ese cliente me dice, quiero un estuche así, me muestra una foto. Y las costuras estaban hacia adentro. Y con un filito que se veía muy bien, era un filo plástico. Y le digo, sí puedo. No tenía yo ni idea de cómo hacerlo, pero yo le dije que sí. Y ahí me fui a preguntar a las tiendas si tenían ese filo y a experimentar cómo se ponía, ¿no? Y la máquina casera cada vez era más difícil porque eso era un plástico y tenía que agarrarlo, pues a cambiarle el motor a la máquina, tuve que cambiarle el motor a la máquina para que pudieras tener más fuerza y la aguja también y así tener que cambiar piezas y compraba yo paquetes de pieza para cambiarle a la máquina porque la gastaba y de repente ya, pues ¿por qué no cose? Pues porque ya estaba rota la pieza de abajo del esfuerzo de la máquina de estar cosiendo eso, que era un plástico muy, muy grueso. Y la verdad es que ya a la fecha los materiales han bajado mucho de calidad, ya no es como al principio que la máquina se rompía cosiendo, ya los materiales ahorita vienen más sencillos, pero sí al principio me costó mucho trabajo aprender a hacerlos y adaptar la máquina para que pudiera coserlo. Ya con el tiempo, ya después pasaron ¿qué será? Como 4 años, yo creo, 3 o 4 años, y porque mi hijo tenía 2, como 3 años pasaron y mi esposo y yo compramos una casa y con el crédito de Infonavit, ya él trabajaba trabaja en una empresa y ya se pudo comprar una casa. Y desde que entré a la casa dije, este es mi espacio para hacer mis estuches. Y a seguir trabajando en el piso porque no teníamos muebles. Y tiraba todo en el piso y ya no tenía yo tiempo de hacer tanto, ¿no? Ya era mucha la demanda y tuve que buscar una señora que me ayudara a coser. Y un día llega mi esposo y la ve en el piso cortando y me dice, ¿no te da pena tener trabajando esta mujer así? Y yo no me había dado cuenta de la necesidad de tener una mesa para cortar.
Y cuando llegamos a esa casa que nos vendieron, estaba la casa dividida por un tablón era un triplay que estaba dividiendo la casa. Entonces lo quitamos y lo arrumbamos para que quedara libre ese espacio. Y voy al garage, que es donde se metieron todas las cosas, y digo, ese tablón para una mesa. Y había una cama ahí deshecha, y le hablé a un carpintero y le digo, mira, con esas cosas que están ahí, quiero que me hagas una mesa. Y ya me hicieron mi mesa, y con eso empezamos a cortar. Y ya tenemos nuestra mesa de corte, ¿no? Pero al principio todo era en el piso, todo lo que cortábamos era en el piso y en una máquina sencilla. Ya actualmente ya tengo una máquina industrial y pues ya el trabajo ya es más, pues más sencillo, digámoslo de alguna forma, ¿no? Porque ya adecué un espacio para hacerlo. Pero sí fue muy difícil y la mayoría de las cosas que se hicieron al principio fueron de noche por ese espacio que no era adecuado, la casa muy pequeña, no teníamos muebles adecuados para trabajar, ¿no? Y ya ahorita ya es diferente como lo hacemos. Y mi amiga, la que me enseñó a coser, actualmente me dice, no, Ver, es que qué diferencia de cómo empezaste, cómo los hacíamos a cómo los haces ahorita, ya es totalmente distinto. Y elogia mucho mi trabajo y la verdad no hubiera podido hacerlo si no fuera por ella, por la ayuda de mi mamá, por muchas personas que en el camino he encontrado que han sido solidarias conmigo, que me han dado su entusiasmo, como la señora que le digo que estaba trabajando conmigo en el piso. Ella en ningún momento me dijo, ay, no, así no. Ella al contrario me decía, no, sí. Y luego al otro día me decía, ay, Veré, como que me duele la espalda y no sé por qué. Ay, ha de ser de que estás trabajando en el piso. Pero sí, ha sido buena la vida conmigo en esos aspectos, ¿no? Y pues me siento muy agradecida de todo lo que en el camino he encontrado que me ha hecho pues seguir adelante con ese emprendimiento que pues me hizo quedarme en casa a cuidar a mi hijo. De repente ahorita en la pandemia recuerdo, yo seguía trabajando y mi hijo junto a mí haciendo tarea, viendo sus clases en línea y ahí conmigo y mientras yo trabajaba, ¿no? Y ha sido muy, muy noble mi trabajo para poderme quedar con mi familia. Caray, pues creo que todo fue dándose conforme las necesidades del cliente, ¿no? Y el ingenio que tengo, ¿no? Que yo siempre he dicho que mi mamá es una mujer muy ingeniosa, todo lo resuelve de una manera muy práctica, pero que a mí me sorprende, ¿no? Y creo que heredé el ingenio de mi mamá. No me rajo, o sea, me dicen, necesito esto así, así, yo, sí, aunque no tenga ni idea de cómo lo vaya a hacer. Y pues de repente fue una leona, vamos, le hacemos su casita a la leona, ¿no? Y de repente fue una jarana más pequeña, y bueno, esto es más sencillo. Pero de repente un arpa, caray, esto tiene forma de triángulo, pero tiene curvas, pero tiene base media luna. Y no sé, hay veces que me acuesto a dormir y mi cabeza sigue pensando, ¿cómo le voy a hacer? Hubo una vez que Ramón Gutiérrez me dice, Ver, necesito un estuche doble. Y yo, sí, no tenía yo ni idea de cómo hacerlo. Y me dice, pero tranquila, no hay prisa. No tengo prisa, tómate tu tiempo, hazlo como tú puedas, al ritmo que quieras. Yo me voy, creo que era como por marzo, me dice, yo me voy en septiembre a Estados Unidos y lo necesito para entonces.
Mi cabeza me daba vueltas y yo todo le platicaba a mi mamá y me decía, ya ponte a cortar ese estuche. Y yo, no, espérate, es que todavía no estoy segura de cómo hacerlo. Ya ponte a hacerlo. Y sí, un día así de, no, pues ya. Y sí, salió, o sea, pero no sé ni siquiera cómo lo resuelvo. No sé ni siquiera cómo lo resuelvo, sino que de repente, pues sale la idea y y se materializa, ¿no? Es buscar formas, simetrías y, y telas y cortar y luego coser. No sé cómo explicarlo de otra manera, pero pues se va dando, ¿no? Conforme lo vayan necesitando los clientes. Y de repente es un estuche doble y hace poquito uno triple y de repente un arpa y ahorita estoy con el reto de un guitarrón que atrás tiene una panzota y de repente una viola también con una protuberancia atrás, ¿no? Y así han sido muchos instrumentos, ¿no? Que así como dice, primero comencé con los jarochos, jaranas, una leona, un pandero, y ya ahorita estoy haciendo estuches hasta para mariachis, ¿no? Para guitarrones, para arpas, y pues resolviéndolo, ¿no? Resolviendo pues las necesidades del cliente, lo que vayan queriendo, ¿no? Ya después me dice, pásame fotos de cómo, no, dime cómo lo quieres, platícame qué es lo que necesitas, cuántas bolsas quieres que le ponga, ¿no? Y así resolviendo sus necesidades. Sí, aquí hay una tienda aquí en el puerto que, gracias a Dios, como es puerto, todavía tenemos esa ventaja. Yo en la pandemia me enteré que esa tienda se surte del muelle. Llegan los barcos y de ahí les bajan la mercancía a esa tienda, ¿no? Y recuerdo porque no había material y no había, y yo daba vueltas y le decía al señor de la tienda, oiga, pero es que ¿cuándo va a haber? Me dice, es que no han bajado los materiales del barco porque como estamos en pandemia, tienen que o sea, sanitizar todo el material y van a tardar mucho en bajarlo, pueden ser semanas. Y yo daba vueltas y vueltas y ahí le digo que me enteré que venían los materiales pues, de China, los traían de China y llegan ahí al muelle, ¿no? Y de repente si no hay un material, tengo un contacto que me dijo de una tienda en México y algunos materiales los compro en México y pues ahorita, pues gracias a que pues las comunicaciones se han desarrollado de tal manera que la paquetería va y viene casi el mismo día y pues llegan los materiales, algunos materiales a la puerta de mi casa y otros los vengo a buscar al puerto. Pero ahí sí no cumplo los gustos del cliente porque yo prefiero ponerle calidad antes que estética al estuche. A veces me dicen, no, yo lo quiero que sea azul o lo quiero que sea plateado. Les digo, no, te pongo este material que te va a durar pues hasta que Dios quiera, ¿no? Porque no se te va a romper. Y hay personas que me dicen, no, no, es que yo no lo ocupo tanto, no viajo tanto, pero hay quienes me dicen, no, sí, es que yo viajo demasiado y necesito que aguante. Y cuando lo reciben, ven el material y los clientes casi siempre me felicitan por la calidad que manejo de material, ¿no? Es un material muy resistente. Sí, y aunque haya telas estampadas, procuro poner, si lo necesitan así, procuro poner el material fuerte y encima la estampada para que quede bien resistente el estuche. Yo prefiero que esté resistente a que después me digan, oye, se me rompió. Y casi todo es por teléfono, o por mensaje, o por Messenger de Facebook. Y casi siempre son así mis ventas. Y pues por recomendaciones, ¿no? Un músico me recomienda con otro y es así como he ido trabajando. Bueno, tengo varios amigos que son diseñadores y, y me decían, ponle una etiqueta a tu producto
para que se distingan, ¿no? Yo decía, pues sí, pero ¿cómo le hago? Yo, ¿cómo hago la etiqueta, no? Y pues así buscando encontré una chica que me diseñó un logo, y también esa fue otra, a buscar quién me hiciera las etiquetas, esas no las hacen aquí en Veracruz. Y a buscar por internet, etiquetas, hasta que encontré un proveedor de Tlaxcala, y le mandé el logo que me diseñó la chica, y pues ella me hizo el logo, y allá en Tlaxcala me imprimieron las etiquetas. Y se llama la marca Ay Morena, por el son de la morena, cuando hace el estribillo de ay morena, qué morena, qué morena. De ahí saqué pues ese logo, ¿no? El ay morena, por el son de la morena, que es uno de mis sones favoritos. Y me gusta mucho el fandango, entonces iba yo a un fandango y ahí conocí a gente, y tú haces las fundas, hazme una, ¿no? Y nos vemos el próximo fandango, y allá la entregaba, y así otro fandango y me encargaban, y al otro fandango las entregaba. Y así pues he andado por Santiago, por México, ahí otra vez toqué el micrófono. He ido a Santiago, a México, pues a Cayucan, fandangueando. Y ha sido parte también de mi trabajo, ¿no? Parte de lo mismo, el disfrutar la fiesta del fandango y mi trabajo. Pues yo me siento muy contenta que dentro de mi casa pueda tener mi centro de trabajo, puedan estar mis hijos, porque ya actualmente tengo 2. Ya mientras yo estoy trabajando, ellos están junto de mí. Si tengo que darles de comer, nada más suelto la máquina y voy a la cocina y les preparo algo, ahí está mi mamá, y pueden llegar los clientes también ahí a ver mi taller y a llevar sus instrumentos a que les mida, y yo ahí estoy, ¿no? Y me siento muy satisfecha de haberlo logrado, y pues hasta el día de hoy y los años que se puedan seguir trabajando, ¿no? Yo ahí estaré, y pues sigo disfrutando de la música, y pues puedo decir que también de eso vivimos, de la música, ¿no? Ahorita en la pandemia los músicos decían, no, pues es que nuestra fuente de trabajo se vio muy afectada por la pandemia, porque no había eventos. A mí me pasó lo mismo. Y aún así, uno que otro me siguió pidiendo estuches, ¿no? No hemos dejado de trabajar, pero ahí, pues la nobleza de la música, del género, y pues también un poquito de ingenio mío, ¿no? Pues muchas gracias, Bere, de habernos compartido. Gracias por la invitación, fue un placer.